vidas con amor. Compartimos sonrisas y alegría, nuestros sueños se vuelven realidad, las palabras de aprecio nunca faltan, si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos. Agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Ministerio de Oración. Estamos llevando en este día la oración Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Agradecidos estamos al Señor por la familia, el matrimonio, que es institución sagrada del Señor. Bienvenidos sean al culto familiar. Estamos llevando en este día, hermanos, el matrimonio. Suplicamos al Señor que cada necesidad, cada situación que se vive en el hogar, Dios la conoce y desea que como padres demos ejemplo a nuestros hijos en palabras y en actitudes. Para eso buscamos cada día el consejo en la palabra de Dios. Que el Señor edifique la familia. Bienvenidos sean. Y a ti que por primera vez sintonizas la red de canales del Evangelio Eterno, se está llevando como ministerio de oración el culto familiar. No es otra cosa más que reunirnos en familia al altar espiritual de adoración y encomendar nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros nietos en las manos de Dios. Ese cerco protector que cada uno de nosotros necesita, como dijo David, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y él afirmó, mi socorro viene de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. El Dios creador es al que clamamos en esta hora. Y vamos a suplicar en este momento la presencia sagrada del Espíritu Santo para que sea Él el que dirige este ministerio y dé gracia en la reflexión que se va a dar. Que Dios nos consuele y nos fortalezca en estos tiempos de adversidad. Busquemos cada día el refugio en las manos de Dios. Vamos a hacer la oración en este momento pidiendo al Señor su bendición. Padre Celestial, humildemente de rodillas nos postramos ante ti. Te damos adoración, gloria y alabanza, Hijo de Dios, porque digno eres, Señor, de recibir el honor y la gloria por la eternidad. Gracias, Hijo de Dios, porque estás intercediendo. Todavía, Señor, la puerta de gracia está abierta y la mano del Señor extendida. Suplicamos ante todo, Señor mío, que des gracia, Padre, en el área espiritual de cada uno de nosotros, que fortalezca, Señor mío, la oración y la fe en los hogares, y que des gracia, Padre, en aquel que suplica ayuda. Rogamos ante todo, Hijo de Dios, y agradecidos estamos ante todo, porque estás intercediendo por nosotros, porque por medio del Espíritu Santo confirma cada día la verdad en nuestros corazones,
Da gracia, Espíritu Santo, en esta reflexión. Y rogamos por el ministerio de oración, las cadenas de oración. Suplico por familias, hogares. Hacemos súplicas, amado Dios, ante todo, para que perdone, Señor mío, el pecado, Señor. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Rogamos ante todo que el Espíritu Santo abra el entendimiento, abra ojos y oídos espirituales y podamos mirar los tiempos que vivimos. Padre amado, pongo las familias, los matrimonios y rogamos por nuestros hijos y nietos que están expuestos, Señor, a la tentación. Ruego un cerco protector para la familia y no tomes en cuenta, Señor mío, ese pecado. Da gracia en este día de la reconciliación y pedimos tu bendición para esta reflexión. Amén, amén. Amén, queridos hermanos. En este día estamos llevando la familia. Y está en el libro de Deuteronomio 6:12, de lo que Dios nos va a hablar, lo que nunca se debe olvidar. Y aquí claramente en Deuteronomio 6:12, la palabra de Dios se expone y pedimos que esa reflexión que se dé, cada día nuestro corazón esté impregnado de su presencia. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Acordémonos, hermanos, de dónde el Señor nos ha cuidado y nos ha protegido. La vida pasada, hermano, recordemos de dónde Dios nos sacó y ahora el Señor desea que no olvidemos esas bendiciones que el Señor nos da. Lo que nunca se debe de olvidar, Deuteronomio 6:12, de eso Dios va a hablar. Amén. Así es. La palabra de Dios, hermanos, es la que nos alimenta, Amén. es la que nos trae una revelación porque la buscamos. Y esta revelación, hermanos, Dios la dejó por escrito, pero nosotros debemos de buscarla a través de escudriñar su santa palabra. Amén. En el mundo natural, hermanos, todas las personas, dependiendo de sus prioridades, hay cosas que no olvidan. Puede ser alguna fecha importante o puede ser algún acontecimiento que ellos han vivido y que los ha marcado en su vida. Puede ser algún favor recibido de los demás y muchas otras circunstancias. Pero en el mundo cristiano, los creyentes, la misma palabra de Dios, hermano, nos muestra que hay una sola cosa que jamás debemos de olvidar. Es por ello, hermanos, que la misma palabra de Dios nos indica cuáles son nuestros deberes en la fe. Pero debemos de darle, hermanos, la importancia que requieren. No solamente, hermanos, es poner nuestra mente, nuestros deseos, nuestros afanes, nuestro esfuerzo en nuestra economía. Tampoco es en nuestro estatus social. No solamente es querer vivir bien, no solamente es satisfacer nuestros deseos como personas, que muchas veces nos hacen caer en el orgullo, en la pretensión o en el egoísmo. Por eso debemos de diferenciar cuáles son las prioridades de cada uno de nosotros y hay cosas, hermanos, que nunca se deben de olvidar. Es por ello que la misma palabra de Dios, a nosotros que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos debemos de someter a su dirección divina a través de lo que dejó escrito. Por eso, si nos decimos ser hijos de Dios, convertidos, redimidos y salvados, debemos de comportarnos como hijos de Dios. Pero para esto, hermanos, debemos de tener en mente que esta salvación tan grande como la llama el apóstol, no fue gratis, porque costó la vida del Hijo de Dios. El Señor pagó con su propia vida. Para nosotros, hermanos, por fe nosotros creemos en ese sacrificio expiatorio
pero a nosotros no nos costó nada. Pero costó la sangre del Hijo de Dios. Por eso es de que con esa enseñanza que en la misma palabra de Dios nos enseña, debemos, hermanos, de procurar no olvidar nunca que la salvación que Dios nos ha prometido costó sangre. Aquí hemos leído en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, 12, lo que la Escritura dice. Recordemos que el pueblo de Dios, hermanos, estaba a las márgenes del río Jordán. Ellos estaban por pasar a la tierra prometida. Moisés, como su caudillo y su libertador, los había liberado de la esclavitud del pecado, de tierra de servidumbre, por eso eran esclavos. Durante 430 años ellos estuvieron sirviendo a, a otros dioses. ¿Por qué? Porque estaban en una tierra pagana, idolátrica. Cuando el Señor los rescata, hermanos, usa a Moisés, pasan por un sinnúmero de adversidades, pero llegan a las márgenes del río Jordán para cruzar a la tierra prometida. Y Moisés, hermanos, da estas últimas palabras porque él estaba a punto de morir. Él sabía que no iba a pasar a la tierra prometida, pero sin en cambio hace esta última recomendación al pueblo de Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová. Y de ahí viene el título de este tema, lo que nunca se debe de olvidar. ¿Por qué? Porque está escrito. Por eso cuando dice cuídate, nos está diciendo que guardemos, que valoremos la salvación que el Señor nos dio. Por eso dice, cuídate de no olvidarte de Jehová. Y luego especifica el porqué, que te sacó de la tierra de Egipto. A nosotros los cristianos, cuando nos convertimos al Evangelio de Cristo, ya nos rescató de la tierra de esclavitud. Eso representa el pecado. Y la Biblia lo hace una comparación con la tierra de servidumbre, que era la tierra de Egipto, pero para nosotros es el pecado. ¿Y a dónde los llevaba? ¿A dónde los conducía? Los conducía a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. A nosotros, hermanos, el Señor nos rescató del pecado que representa Egipto, pero nos promete la Canaán, ya no la terrenal, sino la Canaán celestial. Por eso estamos pasando día a día, hermanos, como el pueblo de Dios, por un desierto. Nuestra propia vida, hermanos, nos enfrenta a muchas adversidades. El pueblo de Dios cayó en murmuración en contra de Moisés. Tenían hambre, tenían sed, el desierto los consumía y todo lo reclamaban a Moisés. Propiamente le estaban reclamando al Señor. Sin en cambio, hermanos, ellos pasaron por esas adversidades hasta llegar a la tierra prometida. Y ese es nuestro caminar como cristianos. Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 11, 8 y versículo 11, la Escritura amplía este consejo. Y el mismo Moisés, hermanos, les da estas palabras. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Les repite lo mismo que les había dicho en las márgenes del río Jordán, pero aquí amplía la idea y les especifica qué es lo que deberían de hacer para cumplir sus mandamientos. O sea, los mandamientos de Dios, hermanos, es la ley moral y la ley escrita. Entonces, nuestra salvación está condicionada a que nosotros obedezcamos sus mandamientos, porque así lo dice la Escritura, a sus decretos y sus estatutos. Los decretos son los derechos, es decir, los deberes que nosotros adquirimos cuando nos convertimos al cristianismo.
y sus estatutos. Los estatutos, hermanos, son leyes que se deben de cumplir. Los decretos eran opcionales, porque el hombre podía decidir entre obedecer y no obedecer. Pero los estatutos, hermanos, es una ley que se debe de obedecer. Es decir, ya no es opcional, sino es un deber que yo debo de cumplir. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, que yo te ordeno hoy. Por eso, hermanos, aquí la misma palabra de Dios nos indica que nunca se debe descuidar quién nos liberó del pecado. Es lo que nunca tenemos que olvidar ni descuidar esa salvación. ¿Quién nos dejó sus mandamientos, sus normas, sus decretos, sus estatutos? Debemos de tenerlo en mente. Pero también, hermanos, la responsabilidad que yo adquiero para adquirir la salvación que Dios me da es en obedecer su ley. Pero obedecer su ley no en cuanto a una imposición, sino obedecer su ley de una manera libre, de una manera de convicción, porque estoy convencido. Más adelante el apóstol Pablo, hermanos, en referencia a lo que la palabra de Dios nos está diciendo, también él exhortaba cada vez que ministraba a las regiones donde él presentaba el Evangelio. Y cuando presentaba el Evangelio también hacía la misma recomendación, pero con otras palabras. Aquí en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 16, la Escritura lo dice. Ten cuidado de ti mismo. Moisés decía, guárdate, cuida. Y Pablo nos está diciendo lo que guardas y lo que cuidas, que es la ley de Dios, para que no pierdas tu salvación, que atesores la salvación que Dios nos dio y que costó la sangre del Hijo de Dios. En función a eso nos da esta recomendación, ten cuidado de ti mismo. Pero también dice, y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, hermanos, es una advertencia de la cual debemos de poner mucha atención. Todo el conocimiento que adquirimos a través de la santa palabra de Dios, hermanos, la debemos de atesorar, la debemos de discernir, de entender, la debemos de vivir y la debemos de poner por obra. Por eso debo de tener cuidado de mí mismo, del conocimiento que Dios me ha revelado, vivirlo, ponerlo por obra y predicarlo. Pero también incluye y de la doctrina, es decir, de la enseñanza que este santo registro nos muestra, nos revela, para ser, hermanos, de la palabra de Dios una palabra viva, una palabra que va a permanecer para siempre. Y dice la Escritura, persiste en ello. Es decir, todo lo que aprendo, lo que el Señor me revela a través del estudio de su palabra, hermanos, debe de ser un conocimiento que va acrecentándose día a día. Por eso debemos de persistir en nuestro propio testimonio personal. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, es decir, el conocimiento que tengo lo tengo que poner por obra. Eso es testimonio. Y luego dice, persiste en la doctrina. La debo de vivir, la debo de poner por obra y la debo de predicar. Y concluye, pues haciendo esto te salvarás. O sea, ¿qué nos va a dar la salvación? Lo que el Evangelio nos presenta a través de su escritura. Si nosotros pudiéramos sintetizar toda la escritura, la sintetizamos, hermanos, en el Evangelio,
que nos presenta la salvación por medio de Cristo. Esa es la síntesis de la Escritura. Por eso, por eso el apóstol dice, te salvarás a ti mismo, porque creo en el Evangelio que la palabra de Dios me revela, porque lo comprendo, porque lo vivo, porque lo pongo por obra y porque lo predico. Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, es importante el testimonio que damos y no olvidarnos de que la salvación que nosotros nos hemos comprometido a través de aceptar el sacrificio expiatorio de Cristo costó sangre. Y eso es lo que nunca debemos olvidar. La salvación que el Señor nos ha ofrecido para nosotros de una manera gratuita, pero a Él le costó la sangre del Hijo de Dios. Aquí el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, nos empieza a hacer, hermanos, algunas recomendaciones para que vivamos lo que el Señor nos revela a través de su palabra y para que permanezcamos en la fe, para que no nos olvidemos. Y nuevamente lo enfatizamos porque es el título del tema, lo que nunca se debe olvidar, que esta salvación que Dios nos ha prometido y que yo me he comprometido a cuidarla para ser beneficiarios de la vida eterna, costó sangre. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24, el apóstol Pablo, hermano, nos hace esta recomendación en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Por qué lo está diciendo? Porque la Biblia debe de transformar nuestra propia vida cuando nosotros aceptamos el Evangelio de la salvación. Y nos recuerda, ya no eres el mismo de antes. Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, lleno de vicios, lleno de maldad, llenos de improperios y muchas otras cosas. Por eso la escritura misma lo especifica, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y cuáles son los deseos engañosos? Los que el adversario pone, los que el padre de la mentira, que es Satanás, se vale de los placeres y de las distracciones del mundo para alejarnos del evangelio de la salvación. Por eso el apóstol nos hace esta exhortación y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, debo de renovar mi vida espiritual porque estoy adquiriendo el conocimiento de Dios. Entre más conocimiento de Dios llene mi corazón, menos lugar hay para los deseos engañosos. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nosotros damos fe de que hemos dado muerte al viejo hombre y hemos renacido en un nuevo hombre a través del simbolismo de lo que significa el bautismo. En el bautismo, hermanos, por eso el bautismo es por inmersión del agua, porque ahí le estamos dando muerte simbólicamente al viejo hombre y cuando salimos de las aguas del bautismo le damos vida al nuevo hombre y hemos sido justificados por la sangre de Cristo. Por eso dice, en la justicia, porque Cristo nos justifica, pero también en la santidad de la verdad. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, hermanos, ha sido transformado. Y ese corazón donde se generan los pensamientos o los malos pensamientos, las emociones, los sentimientos del hombre, son transformados por el poder del Espíritu. Por eso debemos de nacer a la justicia de Cristo, pero también a la santidad de la verdad. O sea, la verdad que nos presenta la palabra de Dios, pero en un corazón renovado y dispuesto a escuchar lo que el Señor nos da. Por eso nunca debemos olvidar, hermanos, lo que la misma palabra de Dios nos muestra, que la salvación que nosotros hemos aceptado costó la sangre del Hijo de Dios. Aquí en 1 San Juan,
capítulo 5 y el versículo número 18, la palabra de Dios confirma la recomendación de Pablo de que hay que dejar al viejo hombre atrás, enterrado, y hay que darle vida al nuevo hombre, al hombre renovado, transformado, con un corazón limpio y también con la justificación que Dios nos ha otorgado. Primera de San Juan, capítulo 5 y el versículo 18, la escritura lo dice. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuándo nació de Dios? Cuando usted confesó a Cristo como Señor y Salvador, se comprometió a lo que el apóstol Pablo nos comentaba, dejar la vida pasada, dejar al viejo hombre y renovaos en el espíritu de nuestra mente hacia un nuevo hombre. Por eso, aquí el apóstol Juan nos dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios, el que ha dado esos pasos de la fe, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque está renovado, porque está justificado, porque comprende y que nunca debe de olvidar que la salvación vino a través de Cristo que le costó su propia sangre. Por eso dice que el hombre que es renovado con sus luchas, enfrentando adversidades diarias, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nosotros somos engendrados por Dios porque hemos renacido en una nueva vida, en Cristo, porque le hemos dado muerte al viejo hombre, pero hemos renacido en un nuevo hombre. Por eso somos engendrados por Dios y el maligno no le toca. Tenemos la promesa. ¿Por qué no nos va a tocar el maligno? Porque rechazamos la tentación y rechazamos el pecado. La misma palabra de Dios, hermanos, nos anima a tener en nuestra mente que lo que está escrito es para nuestro propio beneficio. Pero aquí nos haremos una pregunta. ¿Por qué algunos hermanos, a pesar de que conocen lo que es la palabra de Dios, de que conocen el compromiso que han hecho con Dios, terminan desilusionados del Evangelio? Usted posiblemente haya notado o haya sabido, o tal vez usted mismo, conoció de las cosas de Dios, se comprometió y aceptó la salvación a través de Cristo. Pero cuando empieza a vivir su vida cristiana, hermanos, se da cuenta que no es tan fácil como usted pensaba, porque muchos piensan, me voy a convertir al cristianismo y todo va a ser más fácil, no voy a tener problemas, no van a venir adversidades en mi vida. Y cuando hacen ese compromiso con Dios, hermanos, vienen los ataques por parte del adversario, porque el adversario quiere robar la semilla de la salvación que Cristo nos ha dado. Y ahí es donde muchos se desilusionan, pero también muchos permanecen. Y ahí es donde le echamos la culpa a otros o nos justificamos diciendo, voy a aceptar el Evangelio, pero a mi manera. Como diciendo, tengo la salvación por un lado, pero por otro lado, no me voy a comprometer completamente para cumplir con mis deberes cristianos. La misma palabra de Dios, hermano, nos advierte en contra de este tipo de actitudes. Y si estamos en esa situación de debilidad espiritual, de que no oramos, de que a veces nos congregamos, de que no buscamos al Señor a través de su palabra escrita, de que no obedecemos su ley moral, de que no tenemos esa comunión con el Señor como debe de ser a través de la oración. Aquí en el libro de Filipenses, el apóstol Pablo da estas palabras, Filipenses capítulo 2 y el versículo número 12. La escritura dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y aquí vamos a enfatizar la recomendación que él hace. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. El apóstol Pablo, hermanos, hace esta advertencia, que si hemos obedecido, es decir, que si hemos creído en el Evangelio, que lo hagamos de una manera sincera y honesta, de una manera genuina, que si hemos aceptado la salvación y el Evangelio que costó la sangre de Cristo, entonces la tenemos que guardar, la tenemos que cuidar, como Moisés lo sugería. Pero eso debe ser de todos los días y en todos los lugares. Por eso Pablo decía, no solamente cuando yo esté presente, sino mucho más cuando yo no estoy presente. Y aquí, hermanos, lo pudiéramos comparar con la vida del cristiano. ¿Cuál es su comportamiento en la iglesia, en la comunidad cristiana? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Acaso es el mismo comportamiento que tiene cuando hace sus actividades diarias en el mundo? ¿Se comporta usted como en la iglesia, en el lugar donde usted trabaja? ¿Se comporta usted, hermanos, de una manera cristiana en sus actividades cotidianas, con sus conocidos que no son cristianos? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Por eso Pablo lo estaba diciendo. Tú debes de ser cristiano y comprometerte con Dios por el paso de fe que has dado, pero en todo lugar. No solamente cuando yo te vea, sino más aún cuando yo no te vea. Y luego les dice, ocúpate de tu salvación. O sea, no pongas los ojos en el hombre, ni te cuides de mí. Pon los ojos en Dios y obedece a Dios y procura que esa salvación que costó la sangre de Cristo, la tienes que cuidar con temor y con temblor. O sea, un temor reverente, un temor de honrar a Dios, un temor de sumisión a Dios y temblor. Es decir, debemos de estar apercibidos y debemos de tener en nuestra mente, hermanos, que esta salvación que Dios nos dio costó la sangre de Cristo. Y aquí lo enfatizamos mucho, porque es lo que nunca tenemos que olvidar, que la salvación que Dios nos ofreció y nosotros nos hemos comprometido a aceptarla, costó la sangre del Hijo de Dios. Aquí en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículos 8 y 9, la Escritura también nos dice que si va a haber una renovación en nuestro corazón, que si va a haber un cambio de ideas, un cambio de hábitos, un cambio de costumbres, entonces nos da una advertencia. Por eso nos decía, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y luego el apóstol Pablo en su carta a los colosenses les dice cómo debe de ser su actitud cristiana, pero también les dice qué es lo que ya no deberían de hacer, porque dentro de la comunidad cristiana había todavía personas o convertidos que mostraban sus debilidades y no se sometían a la voluntad de Dios. Pues ahora, dice el apóstol, dejad también vosotros todas estas cosas, y menciona algunas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Es decir, tú tienes la fe, tienes el conocimiento, pero ponlo por obra. Por eso decía, despójate del viejo hombre y muéstralo con tus obras. Obviamente las obras no nos van a salvar, pero las obras de la fe, las obras espirituales, van a mostrar quiénes realmente somos. Por eso Él marca todas estas debilidades que caen dentro del área moral del hombre.
Por eso la misma ley moral, hermanos, viene a desbaratar con la moral del hombre. O sea, la moral de Dios se sobrepone a la moral del hombre. Y por eso marca esto: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mentirás. Entonces, la misma palabra de Dios, hermano, nos exhorta, nos muestra, nos guía y nos recuerda lo que siempre debemos de tener en nuestra mente y en nuestro corazón: que la salvación que nosotros hemos confesado por fe a través de nuestro Señor Jesucristo costó sangre. Amén. Por eso la salvación se escribe con ese de sangre, la sangre del Hijo de Dios. Y esa es la invitación. Y ese es el motivo de este tema. Lo que nunca debemos de olvidar es que la salvación tan grande, hermanos, costó la sangre del Hijo de Dios. Amén. Estamos llevando, hermanos, la familia como ministerio de oración. Suplicamos al Señor que cada día nos dé gracia, hermanos, en el área espiritual. Lo que nunca debemos de olvidar: ¿cuál es el comportamiento que llevamos en el hogar? ¿Cuáles son las palabras que usamos? ¿Cuáles son las actitudes que mostramos? Decimos que somos cristianos. Debemos de andar como Él anduvo. La sangre de Cristo, hermanos, es la que nos cubre, la que nos limpia, la que nos lava. No debemos de olvidar, hermanos, que la salvación no es gratis. Cuando a ti te cuesta algo, lo cuidas, porque pagaste. Cuando algo te costó, hermanos, lo valoras. Cuando no te cuesta nada, no lo valoras. Y muchas veces no se valora el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Costó la vida, costó la sangre del Cordero. No olvidemos lo que ha hecho el Señor por nosotros. Pidamos en este día, hermanos, que con temor y temblor busquemos hacer su voluntad y no la nuestra. El Señor mismo dejó, hermanos, instrucciones, dejó leyes morales, dejó leyes en nuestro corazón para cumplirlas. Pero somos indiferentes. Es por eso que vivimos una vida tormentosa: lágrimas, división, un hogar destruido, porque no somos fieles a los principios de Dios, porque no valoramos el precio que Cristo hizo por nosotros. Valoremos, hermanos, y veamos de dónde el Señor nos ha sacado, de dónde nos ha trasladado a la luz. Del pecado, de la oscuridad, nos ha mostrado su luz. Estamos llevando, hermanos, en este día el matrimonio. Estamos suplicando al Señor como padres que cada día nos dé instrucción, nos dé gracia, pero a través de oír la voz de Dios en su santo registro. Oremos y oigamos la voz de Dios cuando abrimos esta santa palabra que está la voluntad de Él. Lo que nunca debes de olvidar. Deuteronomio 6:12. Busquemos al Señor con temor y temblor. En este tiempo, hermanos, donde la adversidad, donde el temor, donde la angustia se está viviendo, busca tu refugio. Únete en familia. Unámonos cada día como esposo o esposa a buscar al Señor de tu corazón con tus hijos. Pidamos su bendición en este día. Dios mira un corazón y Dios ve, hermanos, la sinceridad de esas palabras. Cuando hay una oración ferviente, no la desprecia. Cuando hay una oración fingida, ni los ángeles anotan ese ruego. Búscalo de tu corazón. El Señor conoce y sabe de lo que careces, lo que nunca debemos de olvidar. No olvidemos, hermano, que fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la sangre sagrada de Cristo Jesús. Por eso estamos llevando este día la familia, el matrimonio. Suplicamos al Señor que nos dé gracia, hermanos, en el hogar. Culto familiar. Unámonos a pedir al Señor ese cerco protector, que Dios dé gracia en la
necesidades que estamos llevando. Amén, así es. Cuando no comprendemos, hermanos, lo que realmente significa la salvación y lo que costó, es porque no hemos fundamentado nuestra vida espiritual Amén. en lo que creemos, en nuestra fe. Amén. Muchas veces, hermanos, se manifiesta nuestra debilidad espiritual por las cosas que dejamos de hacer o por las cosas que hacemos. Uno de los síntomas principales para que nos alerten en nuestra propia vida es cuando no tenemos el deseo de orar. Cuando no tenemos el deseo de orar es porque no buscamos a Dios. Y si no buscamos a Dios, ¿cómo Dios nos va a hablar si no lo buscamos? ¿Y cómo lo vamos a buscar? A través de su palabra escrita. Es el único medio. Cuando no tenemos el deseo de congregarnos, ese es otro síntoma, que no hemos valorado la salvación que Dios nos dio. Cuando nosotros, hermanos, dejamos de obedecer su ley moral, esa es otra muestra de que no hemos valorado lo que costó la salvación que Dios nos ha prometido. Amén. Por eso la palabra de Dios, a través de todo el registro bíblico, se resume en la salvación del hombre por medio de la justificación del Señor, de su Hijo, de Cristo, que le costó la sangre, porque fue crucificado en la cruz del Calvario. Y esa sangre, hermanos, es la que nos ha redimido, porque la misma Escritura lo dice, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Cristo fue necesario que ofreciera su propia vida para que a través de la sangre que Él derramara cubriera nuestros pecados. Entonces debemos de entender que el Evangelio, hermanos, es toda esta carta, que es una carta de amor. Y por lo tanto debemos de estar apegados, debemos de persistir, porque el mismo apóstol, ya lo leíamos, nos recomendaba eso, persiste en la doctrina para que nos mantengamos firmes en la fe. Pero cuando falta ese compromiso o no hemos valorado lo que el Evangelio, que es el plan de la salvación, costó, pues entonces nos alejamos de Dios. Aquí en el libro de Hebreos, el mismo apóstol, hermanos, nos hace esta recomendación. Mantengámonos firmes. Aquí no está hablando de una manera plural, mantengámonos, ¿quiénes todos? Pero después dice firme, porque lo hace individual para cada creyente. Por eso dice, mantengámonos todos, pero firme. O sea, ahí incluye a cada persona en lo individual. ¿Y por qué? Porque cada persona en lo individual se compromete a obedecer a Dios. Entonces nos está hablando a todos, pero está especificando que cada uno debe de mantenerse firme. Luego dice, sin fluctuar, es decir, sin variar, la profesión de nuestra esperanza, que la salvación, que a través que Cristo cumplió en la cruz, pero que nos ha prometido, hermanos, venir por sus redimidos en su segunda venida. Por eso habla de la esperanza. El apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, presenta la esperanza como la esperanza bienaventurada. A eso está refiriendo, que Cristo va a venir por sus redimidos y nos va a dar el galardón que nos merece y nos vamos a ir con Él. Porque fiel es el que prometió, lo que Dios promete lo cumple. Y si también nosotros nos comprometemos a aceptar la salvación de Cristo, entonces estamos comprometidos a obedecer lo que la misma Escritura nos ha revelado. Por eso Moisés les decía, guarda los mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. O sea, todo va sincronizado.
el Antiguo como el Nuevo Testamento se confirman. Por eso estamos leyendo los versículos, porque la misma palabra de Dios es la que nos va a convencer. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, dentro de la hermandad, como cristianos, hermanos, debemos de considerar al débil, como debemos de considerar al fuerte, al débil en la fe, aquel que está progresando en los caminos de Dios y aquel que tiene la revelación más alta porque la ha buscado. Tenemos que considerar lo que Dios les ha dado, hermanos, y tenemos que ayudarnos. Por eso dice, considerámonos. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Amén. Estimularlos al amor. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios es amor. Por amor Él murió en la cruz. Por amor Él nos dejó su palabra escrita. Por amor Él nos dejó su ley santa. Por amor nos dejó el privilegio de hablar con Él cada vez que lo busquemos a través de la oración y a las buenas obras. Lo que yo sé, lo tengo que poner por obra. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, y el versículo número 7, la Escritura nos dice, no os engañéis. Gálatas capítulo 6, versículo número 7, la Escritura dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si yo di el paso de fe y acepté la salvación mediante Cristo, la debo de vivir, la debo de conocer y debo de ir progresando de una manera continua, perseverante y diaria en el conocimiento de Dios que está revelado en su palabra. Por eso, todo aquel que se convierte a Cristo, pero hace lo que Él quiere, entonces no hubo una conversión sincera, hubo una conversión emotiva, estimulada por sus sentidos, estimulada por el momento, pero no fue un convencimiento propio, sino que fue una emoción. Por eso la Escritura dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segará. La autocomplacencia o la misma autojustificación es el resultado de vivir una vida malentendida. Por eso muchos dicen, bueno, yo soy cristiano, pero no soy legalista. Bueno, ¿a qué le llaman legalismo? Hacer lo que Dios dice, pero no es legalismo. Eso es someterse a lo que Dios manda. Pero muchos lo ven como legalismo. ¿Para qué guarda los 10 mandamientos? Es un legalismo. Nada más son puras prohibiciones. Así actúa aquel que no se ha comprometido de una manera completa a Dios. Por eso la Escritura dice, no te engañes. Todo lo que hay en tu corazón, y aquí lo compara con el jornalero que cuida su campo, que lo mantiene y que siembra. Y todo lo que va a sembrar, eso también va a cosechar. Y siguiendo con esta misma idea, aquí en San Lucas capítulo 6, versículo 43 y 44, la Escritura nos menciona lo que el apóstol nos venía diciendo. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. O sea que si entendemos lo que nos dijo el apóstol, que no nos tenemos que engañar, pues todo lo que nosotros sembramos con nuestros pensamientos, con nuestra manera de dar testimonio, con nuestra manera de obedecer a Dios. Ya dijimos, por su ley escrita, por su ley moral y por la comunión con Dios. Entonces, si eso hay en mi corazón y estoy sembrando eso, entonces tengo que dar buenos frutos. Y aquí lo compara con lo que se siembra.
O sea, y la escritura es muy clara. Dice, pues no se cosechan higos de los espinos. Los espinos no dan higos, ni dan frutos, son espinos. Ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces, todo lo que el hombre sembrare, y eso está escrito aquí en el versículo número 45 de San Lucas 6, el apóstol, esta ilustración que hizo comparando la cosecha con los árboles, ya no las especifica, pero por el lado espiritual, lo que significa el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que en la palabra de Dios, hermanos, el corazón representa la fuente de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, de nuestros pensamientos. Es lo que significa el corazón en la Biblia. Y lo que la Escritura nos está diciendo, dice que el hombre bueno, de lo que tiene en su corazón, pensamientos, sentimientos, su propia voluntad, sus emociones, saca lo bueno, porque eso está sembrado, porque hemos dejado al viejo hombre, nos hemos renovado en el nuevo hombre, porque cada lucha es de perseverar en el conocimiento de la palabra, y por lo tanto nuestro corazón se va santificando, porque vamos despojando todo aquello que nos estorba y que está en contra de Dios. Y todo eso lo manifestamos. Y luego dice, y el hombre malo es aquel, hermanos, que no se ha querido despojar de sus vicios del pasado, de sus malos pensamientos, de sus malos sentimientos, de su mala voluntad. Y ese es el hombre malo, aunque se diga ser cristiano, aunque haya aceptado el Evangelio de Cristo, no lo ha comprendido. Por eso insistimos que lo que nunca debemos de olvidar es de que nuestra salvación costó sangre. Y aquí la misma escritura, hermano, nos está diciendo cuáles son los motivos para que los frutos que yo he estado cosechando en mi corazón, por la gracia de Dios, deben de dar esos frutos buenos. Y luego concluye, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en el compromiso que hiciste con Dios para dejar al viejo hombre y renovarte en un nuevo hombre? Esa sería una pregunta. Y cada uno, hermano, se va a contestar de acuerdo a su conciencia. Porque la escritura nos lo dijo, no te engañes a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que llevas en tu corazón? Es cierto, todos pasamos por adversidades, por problemas que lo estamos viviendo en estos tiempos, pero eso no quiere decir, hermanos, que me desanime. Al contrario, eso quiere decir que debo de permanecer más cercano de Dios a través de la oración, a través del estudio de su palabra, para entender que los tiempos que estamos viviendo son tiempos proféticos. Aquí en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 36, la escritura dice que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque la misma escritura nos decía en Lucas que de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí Mateo lo confirma, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Por eso debemos ir renovando nuestro corazón ahora en el cristianismo y valorar lo que nunca debemos olvidar. Amén. La salvación mediante Cristo. Aquí en el versículo 37, la escritura sigue diciendo, San Mateo 12, 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Por eso decía que de la abundancia del corazón habla la boca, porque por tus palabras serás justificado. Y esto es importante, que hablas, cómo te expresas, qué palabras dices, son palabras que Dios aprueba. O te comportas bien, como lo comentábamos hace un momento, te comportas bien en el medio cristiano, pero cuando haces tus actividades en el medio del mundo, hablas de una manera diferente. Por eso decía la Escritura, no te engañes, porque por tus palabras serás crucificado o por tus palabras serás, ¿qué? Condenado. Aquí en San Lucas capítulo 11, el versículo 23, la Escritura dice, y aquí como que hace una síntesis de lo que estamos hablando, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. En nuestra vida espiritual, hermanos, no hay término medio. En nuestra vida espiritual, hermanos, no hay neutralidad. En nuestra vida espiritual, hermanos, o estamos con Dios o no estamos con Dios. Por eso la Escritura lo dice. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces, lo que nunca debemos olvidar es que si aceptamos el Evangelio de Cristo, estamos con Cristo. Amén. Viviendo como Cristo, pensando como Cristo, actuando como Cristo. Pero si decimos que somos cristianos y no cumplimos con nuestros deberes como cristianos, entonces no estamos con Cristo. Y la palabra es muy clara. El que conmigo no es, contra mí es. Por eso debemos de cambiar nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de conducirnos. ¿Por qué? Porque hemos aceptado la salvación mediante Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 3, y el versículo 19, la Escritura dice, así que arrepentidos y convertidos. ¿A quién le está hablando? A aquellos que se han convertido, pero que siguen viviendo de una manera mundanal. El Señor nos da la oportunidad, arrepentidos y convertidos. ¿Para qué? Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hemos leído la palabra de Dios y como siempre, hermanos, nuestro deseo es de que la misma palabra de Dios nos convenza, que la misma palabra de Dios ponga ese deseo en nuestro corazón para comprometernos en vivir el verdadero cristianismo, para recordar y jamás olvidar, como es el título del tema, lo que nunca se debe de olvidar es que esta salvación, hermanos, costó la sangre del Hijo de Dios. Vamos a consagrar el hogar, la familia en las manos de Dios y que lo que Dios habló caiga con temor y temblor en nuestro corazón. Vamos a hacer la oración. Padre amado, humildemente de rodillas suplicamos ante todo el perdón de nuestras faltas y rogamos que el poder de la sangre de Cristo limpie y lave toda falta. Da gracias, Señor Jesucristo, que como padres, como madres, seamos, Señor, agradecidos y busquemos la sabiduría de Dios. Te pedimos humildemente por el matrimonio, por el hogar, las peticiones que están en el corazón de la familia, los conoces. Cubre a nuestros hijos y nietos y da gracia, Padre, para que a través de la oración, a través del estudio de tu palabra, tú cada día guíes, Señor mío, y des gracia en lo que tú has establecido en la familia. Te rogamos que nos bendigas y que la sangre de Cristo nos cubra de pies a cabeza. Gracias por este tiempo de oración. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Agradecidos estamos al Señor. Que Dios bendiga la familia y dé gracia en el crecimiento espiritual. Bendiciones. Amén.